Rodeando al marco acuático está la tierra firme, fuera del dominio natural de Tenochtitlan. En este espacio geográfico vemos situados dos cerros que dan nombre a dos pueblos distintos. Culhuacán, lugar encorvado, situado al sur de Tenochtitlan la Grande, cerca del paso que unía el lago de Chalco al de Texcoco. El otro gran señorío es Tenayuca, situada al noroeste de la Gran Tenochtitlan, lugar de la muralla preciosa. Ambos pueblos se habían establecido en las riberas del lago antes de la llegada de los aztecas. Señoríos poderosos, cada uno con su gran templo. Dos construcciones sencillas y humildes marcan hechos importantes de los primeros tiempos tenochcas en el lugar. Sobre la tierra de la parte superior, al oriente, por donde sale el sol, rodeada de tres canales, en medio de los tules y de los carrizos, en el centro, está construida una casa grande, con el techo de verdes tules, los muros de carrizo amarillos, y entrada de 3 vigas de madera. Está colocada viendo hacia abajo, hacia el occidente, a donde el sol se pone. Aquí se llama Hueycalco. Delante vemos el templo que conmemora el primer sacrificio dedicatorio. Es el Tzompantli. El cráneo mira hacia el sur. El hombre, principio y fin de lo que los códices narran, aparece como ocupante de un tiempo y hacedor de un espacio, constructor de sí mismo en lucha constante. El propósito de los tlacuilos, al dibujar la figura humana, no era la imitación de rasgos individuales, de hacer retratos en el sentido europeo. Estos rostros no tienen rasgos o señas particulares, sino que se refieren al genérico hombre. La cabeza es parte del cuerpo, pero es también palabra y símbolo. Estas cabezas transcriben la palabra tlacatl, hombre. Los peinados masculinos y los adornos en el rostro que llevan algunos de ellos se asocian para darnos la dignidad guerrera, tlacatecatl. El del alto mechón trenzado y anudado con cintilla roja. Este es un manto, tilmatli, que aquí vemos extendido tal como aparece en otras láminas del códice. Su color es blanco, istac. Es un istactilmatli. Según la tradición, solamente los nobles podían llevar el manto blanco, símbolo de nobleza. El del personaje más importante tiene una ancha franja en el borde. Vemos los dedos de los pies y sus uñas, que nos transcriben la frase Ixoctli Istli, sus pies, sus uñas, lo que significa alta nobleza, puesto que el que muestra sus pies descalzos es un Hueypili Hueypilcayotl, gran noble de alta nobleza. Este asiento tiene un borde liso ocupado por el color amarillo caustic. Contiene el signo de la estera tradicional, petlatl, petate. Asiento se designa Icpali. Estas palabras y sus sílabas se combinan para transcribir la frase Petla Icpali, Caustic Icpali,
Costicpetlatl. Aquí se asienta, gobierna y juzga. Nueve asientos son verdes. Uno solo es amarillo. Estos 9 asientos verdes son de tule. Tienen diferente altura, lo que marca grado militar. En los documentos antiguos hay cuando menos una referencia al Tolnahuacatl, nombre dado al valiente que capturaba a 4 jefes enemigos. Gran hazaña, porque al rendirse el jefe, se rendían los 400 guerreros bajo su mando. El Tolnahuacatl se asentaba en el Tolnahuicpali, asiento de tule verde de 4 haces. El guerrero de más alta graduación sería este, que se sienta en un Tolmacuilicpali, asiento de tule de 5 haces. Los 10 personajes posan sus talones en las esteras para que podamos leer el que posa sus talones en la estera de tules o el que posa sus talones en la estera de carrizo. Es la expresión metafórica del juez. Este personaje sería el juez civil o el gran juez. Cada uno de los demás será el juez militar o el juez regional. 9 de los 10 posan las plantas de sus pies en la tierra. Son jueces de tierras. Este, sobre uno de los canales, sería el juez de aguas, el que rige su distribución y uso. Siempre se ha dicho que los códices no son sino representaciones caprichosas y confusas. Así, se podría pensar que este personaje, por ejemplo, está malamente trazado, que es el dibujo torpe y primitivo y aberrante de un hombre sentado. Revisemos su lógica anatómica. Este solo ejemplo bastaría para darnos cuenta de que rasgos y proporciones están ejecutados con suma maestría y mucha gracia y delicadeza. Sabemos ya que estos personajes son nobles guerreros de alta jerarquía, que son jueces y gobernantes. Pero, ¿de quiénes se trata? El nombre propio de cada uno parece flotar al mismo nivel o más arriba del personaje. De estos nombres propios hay transcripciones al castellano en muchos documentos antiguos. Los especialistas, en este caso, sí aceptan que estos glifos son escritura. Igual sucede con nombres de pueblos, como en el caso de este que aparece en la siguiente página del códice. Se trata de Cuauhnáhuac, cerca de los árboles, nombre al que los españoles, por dificultades de pronunciación, transformaron en Cuernavaca. Sabemos que este personaje se llama Xocoyolotzin, nombre formado por las sílabas Xo, Coyolo, Tzin. Xot, pierna o pie. Coyoli, cascabel, que aquí pende de una jorca abrazando al tobillo. El sonido monosilábico Tzin es una partícula reverencial para decir el venerado, el respetado. El nombre va unido a cada personaje por medio de este lazo gráfico. Literalmente se llamaría el que lleva un cascabel en el tobillo, aunque sabemos que la palabra Xocoyotl designaba al más joven de los hijos, por lo que entonces tendríamos en una lectura figurativa el respetado hijo menor. El que vemos a la izquierda es Xiucactzin, venerable sandalia preciosa. La partícula reverencial Tzin no se escribe, sino que está implícita. Se trataría de una abreviatura plástica. A la derecha está Atototzinacolua. En este nombre, la palabra agua, atl, está representada 2 veces. En Atototl, ave acuática, y en Acolua, que es un gentilicio para distinguir a los que pertenecían a la nación Acolua. Atototzinacolua sería entonces el venerado Acolua, ave acuática. Dale like si te gustó, y si te interesa este tipo de contenido síguenos en nuestras redes.